La vida de Clara Mendoza había sido sencilla pero feliz. En el modesto barrio de Villa Esperanza, ella y su esposo, Julián, habían construido un pequeño refugio donde las risas de sus dos hijos llenaban los días. Julián, un hombre trabajador y devoto, solía decirle que ella era su roca, su ancla en un mundo impredecible. Sin embargo, todo cambió una lluviosa noche de noviembre, cuando Julián desapareció sin dejar rastro. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba sin noticias, Clara se vio obligada a enfrentar una realidad cruel. Los ahorros que Julián había acumulado lentamente se agotaron, las facturas se apilaban y las miradas de sus hijos, cargadas de preguntas sin respuesta, se clavaban como dagas en su corazón. Sin más opciones, Clara aceptó un empleo como limpiadora en un lujoso edificio en el centro de la ciudad. Era un trabajo duro y a menudo ingrato, pero era lo único que podía hacer para mantener a flote a su familia. El edificio Montecarlo era todo lo que Villa Esperanza no era: frío, imponente y repleto de secretos. Los residentes, hombres y mujeres envueltos en trajes caros y perfumes exclusivos, apenas notaban la presencia de Clara. Para ellos, ella era invisible, una figura que aparecía en las sombras para borrar las huellas de sus vidas perfectas. Pero Clara no podía evitar observar y escuchar. A medida que limpiaba oficinas y apartamentos, comenzó a recoger retazos de conversaciones, fragmentos de vidas que no eran tan perfectas como parecían. Con el paso de los días, Clara desarrolló un ojo agudo para los detalles. Los horarios inusuales de algunos residentes, las conversaciones susurradas al teléfono y los documentos aparentemente olvidados comenzaron a pintar un cuadro de un edificio donde el lujo era una cortina para ocultar vidas complicadas. Clara no tenía más remedio que mantenerse al margen, pero en el fondo, sabía que había algo oscuro en Montecarlo. Una noche, mientras trabajaba en una oficina en el piso más alto, encontró algo que cambió todo: un expediente olvidado en el escritorio de uno de los residentes más enigmáticos del edificio. Entre los papeles, Clara reconoció un nombre que le heló la sangre: Julián Mendoza. Su esposo. Las preguntas que la habían atormentado durante meses se multiplicaron. ¿Qué hacía el nombre de Julián en un lugar como ese? Y, más importante, ¿estaba aún vivo? Con el corazón latiendo con fuerza, Clara guardó el expediente en su bolso, consciente de que había cruzado una línea peligrosa. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a un mundo oscuro y retorcido donde la verdad podía ser más devastadora que la incertidumbre. El expediente en el bolso de Clara parecía arderle contra la piel. Cada vez que pensaba en abrirlo, un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Y si lo que encontraba era peor que no saber nada? Sin embargo, la necesidad de respuestas fue más fuerte que el miedo. Esa noche, después de asegurarse de que sus hijos dormían, Clara abrió el archivo con manos temblorosas. Dentro, había fotografías, documentos financieros y cartas. Una foto en particular la dejó sin aliento: Julián, sentado frente a un hombre desconocido, ambos en una actitud seria, como si discutieran algo de vital importancia. La imagen era reciente. La primera reacción de Clara fue de alivio: Julián estaba vivo. Pero ese alivio pronto se convirtió en una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué no había regresado? ¿Qué estaba haciendo en compañía de un hombre tan misterioso? Las cartas, aunque difíciles de descifrar, mencionaban transacciones bancarias y nombres que Clara no reconocía. Todo apuntaba a que Julián estaba involucrado en algo más grande de lo que ella podía imaginar. Durante los días siguientes, Clara se movió por el edificio con una mezcla de cautela y determinación. Cada rostro que veía se volvía sospechoso, cada puerta cerrada, un posible escondite de secretos. Empezó a prestar más atención a los patrones de los residentes y al flujo constante de personas que entraban y salían del Montecarlo. Uno de los nombres que aparecía en el expediente, Héctor Salazar, coincidía con el de un hombre que vivía en el ático del edificio. Héctor era conocido por su comportamiento reservado y por las visitas nocturnas de hombres trajeados que nunca se quedaban mucho tiempo. Un encuentro fortuito en el ascensor entre Clara y Héctor confirmó sus sospechas. Él la miró durante unos segundos más de lo necesario. Sus ojos oscuros transmitiendo una mezcla de curiosidad y amenaza. Clara sostuvo su mirada, pero sintió un nudo en el estómago. Al salir del ascensor, escuchó que Héctor hablaba por teléfono en voz baja, y una frase en particular hizo que sus piernas flaquearan: todo está bajo control, pero necesitamos resolver lo de Julián pronto. Clara pasó el resto del día intentando mantener la compostura mientras la información hervía en su mente. Al llegar a casa, se prometió a sí misma que descubriría toda la verdad, sin importar el precio.
sin embargo, no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado. Pero, ¿en quién podía confiar? En su mundo de incertidumbre, incluso las personas más cercanas podían ser parte de la red que la mantenía en la oscuridad. Consciente de que el tiempo era crucial, Clara decidió dar el primer paso hacia lo desconocido. La pregunta ya no era si encontraría respuestas, sino si estaba preparada para enfrentarlas. La primera decisión de Clara fue regresar al Montecarlo fuera de su horario laboral, un acto que sabía que era extremadamente arriesgado. Armada con una linterna y el expediente que ahora no soltaba por nada, se aventuró al edificio en medio de la noche. El lugar, que durante el día vibraba con actividad, estaba envuelto en un silencio sepulcral que hacía eco de cada uno de sus movimientos. Clara sabía que debía ser rápida y discreta, pero el peso de la ansiedad la hacía titubear a cada paso. El plan era sencillo: llegar al archivo central del edificio y buscar más información que conectara a Julián con Héctor Salazar. Pero cuando llegó al tercer piso, un ruido repentino la paralizó. Era un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Clara apagó su linterna al instante y se ocultó detrás de una columna. A pocos metros de distancia, pudo distinguir una figura masculina revisando documentos en una oficina. Su corazón latía desbocado mientras trataba de reconocer al hombre. Aunque no pudo ver su rostro, algo en su porte le resultó familiar. Decidió arriesgarse y siguió al hombre cuando salió de la oficina. Él parecía dirigirse al sótano, un lugar al que los empleados rara vez tenían acceso. Clara sabía que lo que estaba haciendo podía costarle su trabajo, o peor, su vida, pero la posibilidad de descubrir la verdad sobre Julián la impulsaba. Desde las sombras, lo vio ingresar un código en una puerta de metal y desaparecer al otro lado. Clara tomó nota del código, prometiéndose regresar cuando estuviera mejor preparada. Esa noche, aunque regresó a casa con más preguntas que respuestas, supo que estaba más cerca de descubrir lo que realmente había ocurrido con su esposo. Esa mañana, Clara no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las imágenes del hombre en la oficina y la misteriosa puerta en el sótano estaban grabadas en su mente. Con los nervios de punta, decidió compartir parte de lo que sabía con su vecina y amiga de confianza, Rosa, quien también trabajaba como limpiadora en el Montecarlo. Rosa era mayor, sabia, y siempre había sido una figura maternal para Clara. Cuando Clara le contó lo sucedido, Rosa la miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Hija, ¿te das cuenta del peligro al que te estás exponiendo? Esa gente no juega limpio, y si Julián está involucrado, puede que no quiera saber todo lo que ha hecho». Las palabras de Rosa hicieron eco en la mente de Clara, pero no lograron detener su determinación. «No puedo seguir viviendo así, Rosa. Necesito saber la verdad, aunque duela». Rosa, tras un largo suspiro, decidió ayudarla. «Conozco a alguien que puede saber algo. Trabajó aquí antes y salió huyendo, pero conoce los secretos del Montecarlo mejor que nadie». Esa misma noche, Rosa organizó un encuentro entre Clara y ese antiguo empleado. El hombre, un portero llamado Esteban, les reveló detalles escalofriantes sobre el edificio, operaciones clandestinas, lavado de dinero y desapariciones que nunca se reportaron. Esteban confirmó que Héctor Salazar no solo era uno de los residentes más ricos, sino también uno de los más peligrosos. «Si tu esposo está relacionado con él, las cosas pueden ser mucho peores de lo que imaginas», le advirtió. Aunque asustada, Clara sintió que se acercaba a la verdad, y su resolución de seguir adelante se fortaleció. Sabía que no había vuelta atrás. Con las advertencias de Esteban resonando en su mente, Clara decidió dar el siguiente paso. Ahora tenía un plan más definido: usar el código que había observado para ingresar al sótano del Montecarlo y descubrir qué secretos ocultaban detrás de esa puerta metálica. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado cuando recibió el turno nocturno, donde tendría menos probabilidades de ser interrumpida. La noche era especialmente silenciosa, y cada paso que daba resonaba con un eco que parecía interminable. Clara llegó hasta la puerta del sótano y, con manos temblorosas, introdujo el código que había memorizado. La cerradura emitió un clic suave, y la puerta se abrió revelando un largo pasillo iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. El aire estaba impregnado de un olor metálico y húmedo que hacía que cada respiración se sintiera pesada. Clara avanzó con cautela, observando cada detalle. En el fondo del pasillo había varias puertas numeradas. Una de ellas estaba entreabierta, dejando ver el resplandor de una luz cálida en su interior. Clara se acercó, y lo que encontró dentro la dejó paralizada: documentos que confirmaban transferencias bancarias ilegales, cajas llenas de dinero en efectivo y,
lo más impactante, fotografías recientes de Julián en reuniones con hombres que claramente estaban involucrados en actividades criminales. Antes de que pudiera procesar todo, escuchó pasos acercándose. Con el corazón latiendo al máximo, Clara tomó una carpeta con documentos clave y se escondió detrás de un estante metálico. Desde su escondite, observó cómo dos hombres ingresaban hablando en voz baja. Héctor está perdiendo la paciencia. Si Julián no entrega lo que debe, habrá consecuencias, dijo uno de ellos. Clara contuvo la respiración, sabiendo que no podía permitirse ser descubierta. El peligro parecía crecer con cada segundo que Clara pasaba en aquel sótano. Desde su escondite, escuchaba cómo los dos hombres discutían. ¿Estás seguro de que él tiene los documentos? No podemos permitirnos un error más, dijo uno de ellos con voz autoritaria. Héctor confía en que Julián entregará lo que debe, pero si no lo hace, nosotros nos encargaremos, respondió el otro. El sudor resbalaba por la frente de Clara mientras intentaba no hacer el más mínimo ruido. Cuando los hombres salieron finalmente del cuarto, ella supo que era su única oportunidad para escapar. Con movimientos rápidos y cuidadosos, guardó la carpeta bajo su abrigo y salió del sótano, intentando no llamar la atención. Cada paso hacia la salida era un reto contra el tiempo y el miedo. Al llegar a la calle, el aire fresco le golpeó el rostro y por un instante sintió alivio, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa noche, de vuelta en su casa, Clara revisó con más detalle los documentos que había tomado. Entre ellos encontró pruebas de las operaciones ilegales de Héctor y su red, pero también un mensaje cifrado que parecía estar dirigido a Julián. El tiempo se agota. Si no cumples, otros pagarán el precio, decía el texto. Clara sintió un nudo en el estómago. No solo estaba en juego la vida de su esposo, sino también la de su familia. Consciente de la gravedad de la situación, Clara contactó nuevamente a Rosa y a Esteban. Necesito su ayuda. Esto va más allá de lo que imaginaba, les dijo. Juntos, comenzaron a idear un plan para enfrentar a Héctor y salvar a Julián, aunque sabían que el camino estaría lleno de peligros. El reloj corría y la tensión crecía con cada segundo que pasaba. La presión sobre Clara alcanzaba niveles insoportables. Esa noche, mientras ultimaban los detalles del plan en casa de Rosa, un golpe fuerte en la puerta interrumpió su conversación. Clara y Rosa intercambiaron miradas cargadas de temor. Esteban se acercó a la ventana con cautela y vislumbró un coche negro estacionado frente a la casa. Nos encontraron, murmuró, con un tono grave que congeló la atmósfera. Sin tiempo para pensar, Rosa sacó un pequeño paquete de un cajón. Esto es para emergencias, explicó mientras le entregaba a Clara una llave y una dirección escrita en un papel. Si algo sale mal, corre hacia allí. Es un lugar seguro. Clara asintió, sintiendo como el miedo empezaba a invadirla. Sin embargo, no podían detenerse ahora. Al abrir la puerta, un hombre alto y vestido de negro se presentó. Héctor quiere hablar con usted, señora Mendoza, dijo con una voz fría y autoritaria. Clara supo que no tenía opción y decidió seguirlo, dejando atrás a Rosa y a Esteban con la esperanza de que pudieran continuar con el plan. El trayecto hasta el lugar donde la llevarían fue un tormento de incertidumbre. Cuando llegaron, Clara fue conducida a una oficina lujosa, donde Héctor Salazar la esperaba con una sonrisa calculadora. Señora Mendoza, parece que ha estado entrometiéndose en asuntos que no le conciernen, dijo, mientras colocaba un dossier sobre la mesa. Dentro, estaban las mismas fotografías y documentos que Clara había encontrado en el sótano. ¿Qué busca exactamente?, preguntó Héctor, mientras su mirada penetrante se clavaba en ella. Clara respiró hondo, sabiendo que debía ser cautelosa. Solo quiero saber dónde está mi esposo, respondió, intentando sonar firme. Héctor la observó en silencio por unos segundos, antes de decir, entonces, quizá podamos llegar a un acuerdo. La propuesta de Héctor colgaba en el aire como un puñal. Clara sabía que aceptar cualquier trato con él sería peligroso, pero estaba dispuesta a todo por Julián. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó, manteniendo la mirada fija en él, aunque el miedo se agitaba en su interior. Héctor sonrió levemente, un gesto más frío que amable. Es sencillo, dijo mientras deslizaba una carpeta hacia ella. Esto contiene información delicada sobre algunas de nuestras operaciones. Necesito que consigas algo para mí dentro del Monte Carlo, algo que solo una persona como tú puede recuperar sin levantar sospechas. A cambio, te daré lo que buscas. Clara abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había planos de un piso del edificio que
reconoció de inmediato. Era una de las oficinas en las que había trabajado anteriormente. ¿Qué tengo que buscar?, preguntó, su voz casi un susurro. Héctor se inclinó hacia adelante, con su sonrisa desvaneciéndose. Un disco duro. Está oculto detrás de una pared falsa en la oficina 12B. Lo necesitas traer a mí sin ser vista. El pánico comenzó a invadirla. Sabía que lo que Héctor le pedía la pondría en peligro, pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de salvar a Julián. ¿Y si lo hago, qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra? Héctor la observó con detenimiento antes de responder, tienes mi palabra. Pero si decides no hacerlo, asegúrate de despedirte de tu esposo y de tu familia. Clara se sintió atrapada, con pocas opciones y menos tiempo. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente. Lo haré, dijo, sabiendo que su decisión la llevaría a un punto de no retorno. Héctor sonrió satisfecho. Buena elección, señora Mendoza. Espero no lamentarla. Clara salió de la oficina de Héctor con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre. Las palabras de advertencia resonaban en su cabeza, pero sabía que no podía flaquear. Al llegar a casa de Rosa, explicó brevemente lo sucedido. Esteban la miró con preocupación. Clara, esto no es un simple encargo. Si Héctor te está usando, ese disco duro contiene algo crucial, ¿qué pasará si se lo entregas? No tengo elección, respondió Clara, aunque sus propias dudas la atormentaban. Si no lo hago, podrían lastimar a Julián, o peor, a mis hijos. Rosa colocó una mano firme sobre su hombro. Entonces necesitamos un plan. No puedes simplemente llevarles lo que quieren sin asegurarte de protegerte. Durante horas discutieron sus opciones. Esteban, con su conocimiento del edificio, sugirió un camino alternativo para entrar en la oficina 12B sin levantar sospechas. Pero Clara, escúchame bien, advirtió. No podemos confiar en Héctor. Necesitamos hacer una copia de ese disco duro. Si tiene información comprometida, será nuestra única carta para negociar. Con la idea clara, Clara se preparó para lo que sería la noche más peligrosa de su vida. Vestida como una trabajadora más, regresó al Montecarlo y siguió el plan de Esteban. Los pasillos estaban desiertos, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse con cada movimiento. Al llegar a la oficina 12B, Clara encontró la pared falsa mencionada por Héctor. Con manos temblorosas, manipuló los paneles hasta encontrar el disco duro oculto. Lo sujetó con fuerza y, siguiendo las instrucciones de Esteban, se dirigió a un pequeño cuarto técnico donde pudieron duplicar la información en una unidad portátil. Con el disco original en su poder, Clara salió del edificio, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había dado un paso en un terreno peligroso, y las consecuencias aún estaban por revelarse. Clara llegó a casa de Rosa con el disco duro original y la copia guardada en su bolso. Esteban, quien esperaba ansioso, tomó la unidad duplicada y comenzó a analizar los archivos en su computadora portátil. La tensión en el ambiente era palpable mientras cada uno intentaba comprender la magnitud de lo que habían conseguido. Esto es mucho más grave de lo que imaginaba, murmuró Esteban después de unos minutos. Aquí hay pruebas de transferencias multimillonarias, conexiones con políticos y figuras de alto rango. Este disco podría hundir a Héctor y a toda su red. Clara sintió una mezcla de alivio y pavor. Por un lado, tenían algo poderoso en sus manos, por otro, sabían que estaban jugando con fuego. ¿Y Julián, hay algo sobre él?, preguntó, su voz temblando. Esteban revisó los archivos detenidamente hasta que encontró un documento etiquetado con el nombre de Julián. Al abrirlo, sus rostros se tornaron serios. Parece que Héctor lo usó para cerrar un trato. Julián es el intermediario, pero algo salió mal, y ahora está atrapado. Rosa, quien había estado en silencio, finalmente habló. Esto lo explica todo. Héctor no solo lo está buscando a él, también necesita estos documentos para protegerse. Si Julián tiene algo más en su poder, podría ser su única oportunidad. Clara se levantó de golpe. No puedo esperar más. Debo entregarle este disco duro a Héctor, pero lo usaremos como moneda de cambio. Le exigiré que me entregue a Julián. Es arriesgado, respondió Esteban, pero no tenemos otra opción. Mientras preparaban su estrategia, Clara sentía que el tiempo se agotaba. Héctor no era un hombre paciente, y cualquier error podría ser fatal. Pero por primera vez en meses, Clara tenía esperanza. Estaba cerca de traer de vuelta a Julián,
aunque el precio pudiera ser demasiado alto. La noche había caído cuando Clara llegó al lugar acordado con Héctor. Era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, iluminado solo por los faros de un par de vehículos estacionados. Clara sostuvo el disco duro en una mano y la unidad duplicada oculta en su bolso. Su respiración era rápida, pero sus pasos eran firmes. Sabía que cualquier señal de debilidad sería su perdición. Al entrar, Héctor la esperaba rodeado de 2 hombres armados. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión de impaciencia. ¿Lo tienes?, preguntó, y su tono no dejaba lugar para titubeos. Clara asintió y levantó el disco duro. Aquí está. Pero quiero ver a Julián primero. Héctor la observó en silencio por un momento antes de hacer un gesto hacia uno de sus hombres. Este abrió una puerta lateral, y Clara contuvo el aliento al ver a Julián entrar, con el rostro pálido y señales de agotamiento físico, pero vivo. Cumplí con mi parte, dijo Clara, luchando por mantener la calma. Ahora es tu turno. Héctor se acercó a ella, extendiendo la mano hacia el disco duro. Clara dio un paso atrás. No hasta que estemos seguros. Julián y yo salimos de aquí juntos, y luego tendrás esto. Héctor sonrió levemente, pero no de satisfacción. Era la sonrisa de un hombre acostumbrado a tener el control. ¿Crees que estás en posición de negociar, Clara?, dijo con un tono que helaba la sangre. Este juego no funciona así. En ese momento, uno de los hombres de Héctor recibió una llamada. Habló en voz baja y luego se acercó apresurado. Tenemos un problema, le susurró a Héctor. La distracción fue todo lo que Clara necesitaba. Sujetó a Julián de la mano y corrió hacia la salida. La tensión estallaba, y las consecuencias estaban por alcanzarlos. El ruido de los gritos y pasos resonaba detrás de Clara y Julián mientras corrían por el oscuro almacén. Las sombras de los hombres de Héctor se proyectaban en las paredes como monstruos al acecho, y el sonido metálico de las armas cargándose enviaba una ola de adrenalina por el cuerpo de Clara. A pesar de su agotamiento, no soltó la mano de Julián ni un instante. Ambos sabían que detenerse no era una opción. Por aquí, gritó Julián, señalando una puerta al fondo. Clara no dudó y lo siguió. La puerta daba a un pasillo angosto lleno de cajas y herramientas oxidadas. Parecía un callejón sin salida, pero Julián, conociendo el diseño del almacén, señaló una trampilla en el suelo. Es nuestra única salida. Sin perder tiempo, Julián abrió la trampilla, revelando una escalera que llevaba a un túnel subterráneo. Rápido, baja, le dijo, ayudándola a descender antes de seguirla. Cerraron la trampilla justo cuando los hombres de Héctor irrumpieron en el pasillo. Clara y Julián avanzaron por el túnel oscuro, guiados solo por un leve resplandor al final del corredor. Mientras corrían, Julián le explicó entre jadeos lo que había ocurrido. Héctor me usó para cerrar un trato con otra organización. Cuando descubrí lo que realmente estaba haciendo, intenté salirme, pero ellos no me dejaron. Me convertí en un rehén más. Clara, aún procesando todo, solo pudo responder, vamos a salir de esta, juntos. Finalmente, llegaron al final del túnel, que daba a un terreno baldío cubierto por maleza. Clara y Julián salieron, solo para darse cuenta de que aún no estaban a salvo. Un vehículo se aproximaba rápidamente, iluminándolos con sus faros. Era Héctor. Rápido, cúbrete, gritó Clara, tirando de Julián detrás de un montón de escombros. Héctor salió del coche acompañado de más hombres armados. Clara, gritó, su voz resonando en la noche. Te di una oportunidad de hacer esto fácil. Ahora, todo se complica. Julián sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño dispositivo USB. Este es el verdadero problema, le susurró a Clara. Si Héctor lo consigue, todo está perdido. Clara entendió que era su última carta. Sacó la copia del disco duro de su bolso y se preparó para enfrentar a Héctor. Aquí está lo que buscas, gritó Clara, levantando la unidad. Héctor sonrió, creyendo que había ganado. Sin embargo, Clara lanzó la unidad lejos, hacia un contenedor lleno de productos químicos. Héctor, sorprendido, gritó órdenes a sus hombres para recuperarla, pero Clara ya había tomado la mano de Julián nuevamente y corría hacia el otro extremo del terreno. Un disparo resonó, rozando el brazo de Clara. El dolor era intenso, pero no se detuvo. Lograron llegar a una carretera cercana donde Rosa y Esteban los esperaban en un coche.
Suban, rápido, gritó Esteban desde el asiento del conductor. El coche arrancó justo cuando los hombres de Héctor llegaron a la carretera. Clara, sosteniéndose el brazo, miró hacia atrás mientras se alejaban. Héctor se quedó de pie, observándolos con una mezcla de rabia y admiración. Sabía que esta no sería la última vez que se enfrentaran. Dentro del coche, el ambiente era una mezcla de alivio y tensión. Julián abrazó a Clara con fuerza. Gracias por no rendirte, le dijo, con lágrimas en los ojos. Clara, a pesar del dolor y el cansancio, sonrió. Siempre supimos que juntos somos más fuertes. Esteban tomó una desviación para perder a los posibles perseguidores mientras Rosa atendía la herida de Clara. Esto no ha terminado, advirtió Rosa. Héctor no dejará que se salgan con la suya tan fácilmente. Clara miró a Julián, quien sostenía el USB con firmeza. Tenemos lo que necesitamos para hundirlo, dijo él. Pero debemos actuar rápido antes de que él nos encuentre nuevamente. El grupo decidió refugiarse en un lugar seguro, un pequeño pueblo fuera del radar de Héctor. Allí, con la ayuda de Esteban, contactaron a un periodista de renombre dispuesto a exponer la verdad. Mientras tanto, Julián utilizó el USB para acceder a más información que incriminaba a Héctor y su red de contactos. Esa noche, Clara y Julián tuvieron un momento a solas. Ella, cansada pero firme, le dijo, no importa lo que pase, enfrentaremos esto juntos. Hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora. Julián asintió, tomando su mano. Tú me salvaste, Clara. Ahora es mi turno de protegernos. Mientras el amanecer iluminaba el horizonte, el grupo sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenían una ventaja, la verdad estaba de su lado, y estaban dispuestos a luchar hasta el final para asegurar su libertad y justicia. Los días que siguieron al escape fueron una carrera contra el tiempo. Clara, Julián, Rosa y Esteban trabajaron sin descanso para organizar la información del USB y del disco duro duplicado. Con la ayuda del periodista de confianza, lograron construir un caso sólido contra Héctor y su red criminal. Sin embargo, todos sabían que exponerlo públicamente sería tan solo el inicio de una nueva batalla. El periodista, Samuel Varela, era conocido por su valentía para denunciar casos de corrupción. Cuando recibió la información, quedó impactado por el alcance de los crímenes de Héctor Salazar. Esto puede sacudir los cimientos de muchas instituciones, dijo con un tono serio. Pero necesitamos ser estratégicos. Si esto se filtra de forma precipitada, las consecuencias pueden ser devastadoras para ustedes. Clara, aunque agotada, respondió con firmeza. No tenemos otra opción. Si no lo hacemos, Héctor continuará controlándolo todo. Es hora de detenerlo. Mientras Samuel preparaba su informe, el grupo tomó medidas para garantizar su seguridad. Se mudaron a una casa segura proporcionada por un antiguo colega de Esteban, aislada y lejos del alcance de Héctor. Sin embargo, la paranoia los acompañaba. Cada ruido en la noche, cada coche desconocido que pasaba cerca, hacía que todos contuvieran la respiración. Una tarde, Samuel llamó con una actualización. El reportaje está listo. Lo transmitiremos mañana en horario estelar. Pero quiero que sepan algo, esto atraerá atención, y no toda será positiva. Deben estar preparados para lo que venga después. Esa noche, Clara y Julián tuvieron una conversación honesta mientras sus hijos dormían en una habitación contigua. Julián, visiblemente atormentado, confesó, me arrepiento tanto de haberme involucrado con Héctor. Pensé que era mi única salida, pero terminé poniendo a nuestra familia en peligro. Clara lo abrazó con fuerza. Hiciste lo que pensaste que era mejor en ese momento. Ahora estamos juntos y vamos a salir adelante. Lo importante es que estamos luchando por la verdad. Al día siguiente, el reportaje fue transmitido. La repercusión fue inmediata. Las pruebas eran tan contundentes que no dejaron lugar a dudas. Héctor Salazar fue vinculado públicamente con lavado de dinero, corrupción política y múltiples desapariciones. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, emitieron órdenes de arresto contra él y varios de sus asociados. Sin embargo, Clara y su familia sabían que esto no sería suficiente para detener a un hombre como Héctor. Aunque su red comenzaba a desmoronarse, él seguía siendo peligroso. Esa misma noche, recibieron un mensaje anónimo, no creas que esto ha terminado. Nos volveremos a ver. El mensaje dejó a Clara inquieta, pero también más decidida que nunca.
No viviremos con miedo, declaró ante Julián y sus aliados. Hemos enfrentado lo peor y seguimos aquí. Si vuelve a buscarnos, estaremos listos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. Con las pruebas en manos de las autoridades y bajo el escrutinio público, el poder de Héctor comenzó a debilitarse. Sus cuentas fueron congeladas, y muchos de sus cómplices lo abandonaron para protegerse. Finalmente, se reportó que había huido del país, aunque su paradero exacto era desconocido. Con el tiempo, la vida de Clara y Julián empezó a normalizarse. Volvieron al barrio de Villa Esperanza, donde sus vecinos los recibieron con cariño y admiración. A pesar de las cicatrices emocionales, encontraron la paz en los momentos simples, las risas de sus hijos, el apoyo de Rosa y Esteban, y la certeza de que habían hecho lo correcto. En una tarde tranquila, Clara reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Nunca imaginé que nuestra vida cambiaría tanto, le dijo a Julián mientras tomaban un café en el patio de su casa. Pero ahora entiendo que la verdad siempre tiene un precio. Y lo hemos pagado. Julián tomó su mano y sonrió. Lo importante es que lo hicimos juntos. Y no importa lo que pase, siempre estaremos del mismo lado. A pesar de los desafíos, Clara había recuperado algo más que a su esposo, su fuerza, su confianza y su fe en que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la determinación podían abrir el camino hacia un futuro mejor. Y aunque el peligro nunca desaparece del todo, estaba lista para enfrentarlo con valentía, rodeada de aquellos que más amaba. Con el tiempo, Clara decidió compartir su historia con Samuel, quien la incluyó en un libro sobre el caso Héctor Salazar. Su testimonio se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia para muchas personas que enfrentaban injusticias similares. La familia Mendoza no solo había sobrevivido, sino que también había logrado cambiar su destino. Clara sabía que el camino no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Ahora, mientras veía a sus hijos jugar en el patio, sintió que finalmente podían respirar tranquilos. El pasado nunca se olvida, pero el futuro es un lienzo en blanco, y Clara estaba lista para pintar una vida llena de esperanza y propósito. La historia de Clara y su familia nos muestra que la valentía y la verdad pueden ser las armas más poderosas frente a la adversidad. ¿Qué harías tú para proteger a los que amas? Si esta historia te ha inspirado, comparte este mensaje con alguien que necesite. Que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. No te pierdas el próximo capítulo donde veremos cómo Clara enfrenta su última batalla contra Héctor. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañarla en este viaje lleno de fuerza, amor y justicia. No te pierdas el video que aparece ahora en tu pantalla.